Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicates.cl. Espero que todos ustedes se encuentren extremadamente bien. El día de hoy seguimos viendo. ¿Va? ¿Por qué me apareció este mensaje de nuevo? Corta. Ya. El día de hoy seguiremos viendo, ¿cierto? El tema 2 de funcionamiento de la motocicleta que iniciamos el día lunes, ¿ya? Ayer estuvimos descansando, ¿cierto? Y hoy retomamos, ¿cierto? La actividad. Un saludo para Álvaro y un saludo para Cecilia Archiburri. Ya, espero que estén muy bien. No los había visto, creo, acá antes, así que si gustan, me cuentan desde dónde se están conectando a esta clase pres- eh, no presencial, a esta clase en vivo y en directo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Y cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de la sección de preguntas. eh, Pueden ahí dejarme cualquier pregunta o cualquier comentario, un saludo, por ejemplo, en cualquier momento de la clase. Ya ahí se me va activando a mí, yo voy leyendo y voy respondiendo en vivo. Dice, en esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de la motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden, ¿cierto?, a la hora de manejar una motocicleta. Álvaro dice, hola, saludos profe, los saludos desde acá de Santiago, Quinta Normal. Perfecto, ¿te habías conectado antes, Álvaro, o no? Había tenido alguien de Quinta Normal hace unos días atrás. Cuéntenme si es su primera clase o si se han conectado anteriormente, ¿ya? Entonces, en la clase anterior estuvimos hablando, ¿cierto?, del chasis, estuvimos hablando de la horquilla, del brazo basculante. Un resumen cortito, ¿cierto? Para empezar, la horquilla son las dos barras que sostienen la rueda delantera y el brazo basculante es la estructura que sostiene la rueda trasera, ¿ya? Ambos tienen un funcionamiento de espirales y aceite, ¿ya? Ese aceite puede llegar a salirse después de un tiempo de uso de la moto, ¿cierto? Y al salirse puede provocar accidentes o inseguridad en la conducción de la moto. Así que hay que estar muy atento a esas mantenciones. Por otra parte, lo que estuvimos hablando del chasis es que esto que está acá es un chasis, ¿cierto? Aquí iría el estanque, aquí iría el asiento y acá abajo iría el motor, ¿ya? Rueda delantera acá, rueda trasera en el basculante. Ese pedazo de metal que se ve más claro, con más plomo, es el basculante trasero y esa es la suspensión trasera, ¿ya? Recuerden que aquí, a esta parte se le llama cabezal de dirección y en esta zona las motocicletas, no sé si todas, pero por lo menos la gran mayoría, trae inscrito su número de chasis que tiene 17 números o 17 dígitos, ¿cierto? Alfanuméricos entre letras y números, y esto permite identificar, por ejemplo, la procedencia de la moto y a qué unidad específicamente corresponde, ¿ya? Es como el root de la moto, es intransferible, ¿ya? Si muere la moto, muere ese número de chasis, por ejemplo. Álvaro dice, primera clase C. Hace 2 años me conectaba con un profesor llamado David. Con él tuve clases online y pude obtener mi licencia B. Perfecto, Álvaro. Sí, David todavía está activo en la plataforma, ¿ya? Pero él hace la clase B. Muy bien, Álvaro. Gracias por comentarlo, ¿ya? Te lo agradezco mucho en serio. El que vayan comentando para mí también hace que la clase sea mucho más agradable porque no me siento solo, ¿ya? Siempre recibir clases a través de una pantalla o hacer clases a través de una pantalla es un poquito más impersonal, pero si logramos conversar un poquito, ¿cierto?, a través de la plataforma, obviamente se hace mucho más entretenido, ¿ya? Ya, cosa importante entonces es que en el cabezal de dirección, como les dije anteriormente,
hay un VIN, ¿ya? O hay un número de chasis de esta moto. Este chasis, este VIN, permite, ¿cierto? Los 16 números, ¿cierto? Los 17 números, perdón, o los 17 caracteres o dígitos, para que se pueda identificar esta moto, ¿ya? De esa forma, eh, de esa forma vamos a poder, por ejemplo, saber si esa moto es robada, ¿ya? O si esa moto tiene algún tema, algún problema, algún impedimento legal, etcétera, ¿ya? Súper importante, si ustedes van a comprar una moto nueva, perdón, si ustedes van a comprar una motocicleta nueva o usada, que ustedes revisen aquí este número de VIN. Ya tiene que el número de VIN o número de chasis coincidir con los papeles, ¿cierto? Que se les están entregando de esa moto. Y a su vez el número debe estar inscrito, ¿cierto? Los números, las letras, de forma profesional, por decirlo así, ¿ya? Que no haya un número más arriba o más abajo, que no haya un número que esté medio chueco, porque también a veces le gastan el metal ahí y le hacen otro número, le dan otra identidad a la moto, ¿ya? Como pasa con los autos también. Pero nunca quedan tan bien, por decirlo así. Y lo segundo, ¿cierto? Es que cuando, si es que, si es que la moto después pasa en algún control de carabineros, por ejemplo, aunque hayan borrado el número, ¿cierto? Que hayan gastado el metal en esa parte, el número queda impreso en todas las capas del metal hacia abajo. Entonces se le echan unos líquidos y los números se ven de igual forma. Ya desconozco ahí cómo es el tema, pero es algo así. Ya por eso es que a veces encuentran vehículos que han sido clonados y todo eso y saben a qué vehículo corresponde. Ya aunque le hayan sacado todos los números. Ya. 2.2 dice. El motor. Como los automóviles, dice, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos, ¿ya? Súper importante. Hay motores de dos tiempos y de cuatro tiempos, ¿ya? Esto también lo hablamos el lunes. El motor de dos tiempos completa su ciclo, ¿cierto? Solamente en dos carreras, la que va hacia arriba y la que va hacia abajo, ¿ya? El motor de cuatro tiempos completa su ciclo en cuatro carreras. El pistón sube, una, baja, vuelve a subir, ahí van tres, y vuelve a bajar, y ahí van cuatro. Y recién hay una chispa, ya en el motor de dos tiempos, cada dos viajes, un sube y baja, hay una chispa, por lo tanto un impulso. En el de cuatro tiempos, el pistón debe subir y bajar cuatro veces, por decirlo así, hacer cuatro viajes, dos para arriba, dos para abajo, y recién hay una chispa, ¿ya? Entonces, muy importante todo esto que está acá, queridos amigos. Luego tenemos el sistema de lubricación. ¿Ya? El sistema de lubricación, ¿de qué se trata? Se trata de que cuando yo tengo dos cosas que se están frotando una sobre la otra, inevitablemente, si lo hago repetidamente, voy a generar desgaste acá o desgaste acá, ¿ya? O en los dos. ¿Qué se hace para eso? Se aplica un aceite. ¿Para qué? Para que, podríamos decir, para que resbale mejor, ¿ya? Para disminuir el roce. ¿Y qué es el roce? No es nada más que esta superficie, imaginemos que mi mano es metálica y que acá y mi otra mano también es metálica, las dos superficies imaginemos que están muy lisas, pero aunque al ojo humano estén lisas, al estar una en contacto con la otra no son lisas. Microscópicamente tienen pequeñas crestas, pequeñas rugosidades, pequeños granos, ¿cierto? Que van chocando los de acá con los de acá. Al ir chocando, ¿cierto? Se genera esta fricción y como hay fricción y van chocando, se van rompiendo esos pedacitos, ¿cierto? Y se va gastando el material. Ya es por eso que inclusive
A veces tengo las pantallas de los celulares, ¿cierto? Que parecen ser muy, muy lisas, pero con el tiempo y con el uso de los dedos igual se va rayando, ¿ya? Para evitar eso, se pone una capa de lubricación en el medio, ¿ya? Se pone un poco de aceite acá y que esto se mueva sobre el aceite. ¿Cuál es la gracia de eso? Que en vez de que las superficies se rocen una con la otra, se separen por medio del aceite y no se toquen, ¿ya? El aceite rellena eh, estos espacios entre medio de estas rugosidades, ¿cierto? Y permite que se froten, ¿cierto? Sin roce o con muy poco roce, ¿ya? No es que se elimine el roce, pero sí baja demasiado, ¿ya? Ya, y dice entonces que los motores de cuatro tiempos tienen el aceite separado de la gasolina, ¿ya? Y los motores de dos tiempos tienen el aceite junto con la gasolina. Los motores de dos tiempos queman aceite de forma natural y los de cuatro tiempos no, ¿ya? Siempre controlo el aceite con las pautas del fabricante. Si el fabricante dice que cada 5.000 se le cambia, cada 5.000 se le cambia y listo, ¿ya? Hilter, muy buenas tardes, Hilter. Te comento que hay una sección abajo que dice preguntas y si me puedes decir si es que esta es tu primera clase o no y de dónde te estás conectando, te lo agradecería mucho, ¿ya? Ya, entonces, en un motor de dos tiempos, ¿cierto? El combustible dijimos ya que se mezcla con el aceite, por lo tanto, los motores de dos tiempos contaminan mucho más que los de cuatro tiempos y ya prácticamente no se utilizan para su uso en la vía pública. Luego, hasta aquí llegamos en la clase, ¿cierto? Anterior, ¿ya? Y lo prometido es deuda. Yo les hablé un poquito de esto en la clase anterior. Sin embargo, les dije que hoy día íbamos a profundizar en el tema de sistema eléctrico. Entonces dice, primero que todo, habla de la batería. Dice, la energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa, también puede destruirla, ¿ya? Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. Las baterías de las motos, ¿ya? Normalmente te las venden desactivadas para que tú las actives. Viene la batería, ¿cierto? Viene una tapita que se saca o viene afuera de la tapita y viene un sachet con líquido. Ya, entonces tú compras la batería, pones el sachet arriba, se le pega unos martillazos de hecho para que entre y selle y empiezan a bajar. Y eso hace que la batería reaccione, ¿cierto? Y quede cargada al momento de que tú la estás instalando. Tienes que entender que dentro de la batería tengo, entre otras cosas, agua destilada y ácido sulfúrico. Por lo tanto, lo que contiene la batería es peligroso. Agua destilada y ácido sulfúrico. A esa mezcla se le llama electrolito, ya que permite, ¿cierto?, que hayan reacciones dentro o al interior de la batería. Debo tener mucho cuidado con los derrames, ¿ya? Si la batería se ve que se moja sola, como que le sale, ¿cierto?, de adentro, como que suda la batería, debo tener cuidado y es muy probable que debiera reemplazar, ¿ya? También si tengo, por ejemplo, exceso de sulfatación, o sulfatación en realidad no debería tener sulfatación, pero si tengo mucho, ya también es muy probable que la batería esté bastante mala. Otro indicador, ¿cierto?, que una batería está mala es que se caliente, ¿ya? Eso es peligroso, ¿ya? Y obviamente que cuando ya no aguanta la carga también es momento de cambiar la batería. Las baterías deberían durarme aproximadamente unos 3 años, ¿ya? Depende del uso de la moto, obviamente, ¿cierto? Depende de cómo se descargue, depende si le tengo puesto a la moto algún accesorio que me esté robando un poquito de energía,
etcétera. Ya depende de varias cosas, pero una moto en buenas condiciones, su batería debería durarle alrededor, ¿cierto?, de unos 3 años. Ya es importante siempre, ¿cierto?, que podamos eh, utilizar las baterías, ¿cierto?, de forma responsable, que no las botemos en cualquier lado, etcétera. Ya, por último, hay lugares donde las reciben para reciclarlas, etcétera. ¿Ya? Muchas veces se pueden dejar donde te venden la batería también. A veces te descuentan un pequeño porcentaje de la batería nueva y a veces no, pero por lo menos no va a quedar por ahí tirada la batería, ¿cierto? Contaminando algún lugar. ¿Ya? Entonces siempre ojo, ojo con las baterías. Si la batería se calienta, hace algún ruido, etcétera, obviamente no hay que usarla y hay que tener mucho cuidado con ella. Recuerden que las baterías en mal estado pueden llegar a reventar. Y yo les comento que cuando revienta una batería no es nada agradable. Ya es un tremendo, tremendo estruendo. Después dice, los fusibles. Los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento de los cables. Es súper importante esta parte, queridos amigos, ¿ya? Es extremadamente importante esta parte, queridos amigos. Los fusibles son parte del sistema eléctrico, importante. ¿Qué es un fusible? ¿De dónde viene la palabra? Y esto es inclusive más importante, creo yo, que lo que les estaba hablando de la batería. Los fusibles yo lo asocio con la palabra fundible, ¿ya? Que se funde. ¿Y qué es fundirse? Pasar de estado sólido a estado líquido, ¿ya? El fusible es, imaginemos que es un pelo o un filamento, ¿cierto? Que une un lado del circuito con el otro. Cuando hay exceso de temperatura en el circuito, el fusible se derrite y corta el paso de eh, electricidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo un cable, ¿cierto? Imagínense este cable. Imagínense que este cable soporta 12 amperes, ¿ya? Los amperes es la cantidad de energía que va por dentro del cable. Este cable soporta 12 amperes. Si esos 12 amperes son sobrepasados, el cable se calienta, ¿cierto? Y se puede llegar inclusive a quemar. Por lo tanto, la solución que se hizo fue cortar el cable y unirlo con un fusible, ¿ya? Se corta el cable, un extremo de lo que cortaste a una pata del fusible y otro extremo de lo que cortaste a la otra pata del fusible. Entonces, ¿qué logramos con eso? Que si el cable se calienta y yo tengo un fusible acá, en vez de que se dañe el cable, se corta el fusible. ¿Por qué? Porque reemplazar un cable o reemplazar un circuito eléctrico va a ser mucho más caro que sacar un fusible y poner otro que esté bueno. ¿Ya? Súper, súper importante. Entonces, si yo hago eso, voy a permitir, ¿cierto?, que podamos, voy a permitir que podamos proteger el sistema. Eso es lo correcto, ¿cierto? ¿Qué es lo que no debo hacer, ya? Con los fusibles. Vamos a ver si hay alguien que sepa del público, ¿cierto? Está Álvaro, está Carolina Zúñiga y está Hilter. ¿Alguno de ustedes saben qué es lo que está absolutamente prohibido hacer con los fusibles? Les voy a dar 2 minutitos para que puedan responder, ¿ya? Me quedo callado yo.
Recuerden que la pregunta es ¿qué es lo que no se debe hacer nunca con un fusible? Esa es la pregunta, a ver si alguno se acuerda o sabe. Ya. Entonces, muy bien, Carolina Zúñiga respondió, dice, hola profesor, no se puede reemplazar un fusible con amperaje mayor al que es, debe ser igual al que cambiamos. Exacto, muy bien. Bravo por Carolina Zúñiga ahí que sacó la cara, ¿cierto? Muy bien. Eh, entonces, lo principal del tema de fusibles es que jamás debemos cambiar la capacidad de un fusible ni, entre comillas, reparar un fusible poniéndole un pedacito de alambre de cobre. Nunca, jamás, jamás, jamás. Hay gente que piensa que por ponerle un alambre de cobre reparó el fusible y que eso está bien, ¿ya? Eso es pésimo. ¿Por qué? Porque al ponerle un pelito de cobre, el pelito de cobre aguanta mucho más que el fusible, ¿ya? En el fondo, entre hacer eso, es mejor cortar los cables y unirlo y dejarlo sin fusible, que sería lo mismo, ¿ya? Y obviamente es igual de malo. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, es imprescindible, por lo tanto, es imprescindible, ¿cierto? Que los fusibles se reemplacen solo, que los fusibles se reemplacen solo por el mismo fusible, obviamente uno nuevo, ¿cierto? Saco el que está quemado y pongo uno nuevo, pero exactamente de las mismas características, ¿ya? Del mismo amperaje. Se me quemó un fusible de 10 rojo, por ejemplo, pongo un fusible de 10 rojo, ¿ya? Y normalmente los fusibles se identifican por colores, ya los fusibles más contemporáneos, por decirlo así. Hay vehículos más antiguos, habían unos fusibles que eran como de botella, se les dice, que eran como una ampolleta de vidrio, ¿ya? Y en eso decía el numerito solamente, pero no eran de colores. En la actualidad los fusibles son de colores y es a prueba de, ¿ya? Entonces, nunca jamás debo cambiar un fusible por uno que no corresponda, por uno que sea diferente. Siempre por el mismo tipo y el mismo amperaje. Después dice, ¿cierto? Dice que los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento e incendio de los cables. El recalentamiento e incendio de los cables puede llevar fácilmente al incendio de la moto completa, porque si ese calor alcanza alguna parte que pueda prender, se va a prender y no lo vamos a apagar más. Y después dice que si la corriente es muy alta, ¿cierto? Los amperes son muchos. Por ejemplo, en el caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Súper importante. Ahora, vamos a tener dos casos de falla en esto, ¿ya? Le dedico un buen tiempo a esto porque hay muchas motos que se pierden lamentablemente simplemente por un fusible, ¿ya? Entonces, mucho ojo
con eso. Si yo tengo dos cables, tengo uno positivo, ¿cierto? Y uno negativo, uno positivo y uno negativo, así están, van en la moto instalados así, por ejemplo, ¿ya? Y este cable, por alguna razón, se topa con este cable, obviamente sin aislamiento, ¿cierto? Se topan cobre con cobre, se topan los cables y se genera un cortocircuito. Cuando los cables se tocan, se va a cortar el fusible y no va a pasar nada más que eso. Ya se tocaron, se cortó el fusible, ¿cierto? Y la moto se va a parar a lo mejor. ¿Qué pasa si pongo un fusible nuevo y se arregla el problema y puedo seguir andando sin problema? Fue porque los cables se tocaron y se soltaron, ¿ya? Que eso es como lo ideal que pasara, ¿ya? Si es que yo estoy, sobre todo si es que estoy lejos de mi casa. Pero ¿qué pasa, ya? Si es que los cables tocan y quedan pegados. Se va a cortar el fusible, ¿cierto? Que tiene la moto. Yo voy a sacar el fusible, como soy precavido, ando con otro fusible de la misma característica y pongo el fusible nuevo. Y resulta que lo pongo y ¡chas! Que se quema de inmediato, ¿ya? Se quema de inmediato y pongo otro y se vuelve a quemar y pongo otro y se vuelve a quemar, ¿ya? Ahí es porque los cables están pegados, o sea que la falla está ahí, ¿ya? ¿Qué hay que hacer ahí? Ahí es cuando la gente a veces se desespera y le pone un fusible más grande. No hay que hacer eso. ¿Qué es lo que debo hacer ahí? Pedir auxilio, ¿cierto? Que me vengan a buscar y llevar la moto a donde un mecánico. O si yo algo sé de mecánica, buscar dónde podría estar la falla, dónde podría estar el cable, ¿cierto? Generando este cortocircuito, dónde podrían estar pegados los cables, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto? Eh, Ponerle un fusible más grande, que no se debe hacer jamás, ¿ya? Entonces, mucho, mucho ojo con eso. Importantes. El motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor, o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina, ¿ya? En las motos tengo dos tipos de arranque. Uno, eléctrico y dos, mecánico, ¿ya? Puedo tener uno o el otro, o puedo tener los dos, ¿ya? Que es lo más bacán del mundo tener los dos, yo creo. Pero la verdad es que ya pocas motos quedan que traigan pata todavía para echarla a andar, ¿ya? Pero el sistema eléctrico es un motor de partida, igual como el de los autos, entonces yo aprieto un botón, el motor gira y el motor de combustión parte, ¿ya? El motor eléctrico gira y el motor de combustión parte. Ese es un motor de partida tradicional, común y corriente, ¿ya? Es un poquito distinto al de los autos, pero básicamente es el mismo principio. Y después tengo, ¿cierto? El motor de, perdón. Y después tengo, ¿cierto? No el motor, sino que el sistema mecánico. ¿Qué hace el sistema mecánico? Lo que logra hacer el sistema mecánico es generar, ¿cierto? A través de un impulso y unos engranajes y todo eso, un impulso para que el motor gire. Al girar el motor se genera un poquito de corriente, hay chispa, ¡pum! La moto parte, ¿ya? Como les digo, hay motos que traen, son poquitas, ¿cierto? Pero hay motos que traen los dos sistemas y la verdad que es bastante bueno, porque si en algún momento me quedo sin batería, puedo echarlo a andar con el pie, ¿ya? Y no tengo que andar echándolo a andar con el pie siempre, le puedo apretar el botón y parte, ¿ya? Ahora, ¿por qué probablemente no todas las motos traen eso? Que porque podría ser más simple, ¿cierto? Y todas traer un sistema de arranque con pie, porque la verdad que echar a andar una moto así con el pie no siempre es una tarea sencilla, ¿ya? A veces es una tarea un poquito compleja. Importante dice, el motor de una motocicleta, no, ya habíamos leído eso, ¿ya? Importante que estos cuadros azules, ¿cierto? Es importante que estos cuadros azules se los aprendan muy bien porque muchas veces, ¿cierto? Sale de aquí, de estos cuadros, o la información que tiene estos cuadros están muy relacionadas con preguntas que van
apareciendo en la municipalidad, así que mucho ojo. Después tengo el 2.5 de sistema de combustible, ¿ya? 2.5 sistema de combustible. ¿Qué vamos a hablar de sistema de combustible? Para empezar, que tenemos dos tipos, ¿cierto?, de sistemas de combustible en las motos principalmente. El primero es carburador y el segundo es inyección de combustible. Inyección electrónica se conoce normalmente a esto. Déjenme ver que llegó un mensajito. Déjenme echar un ojito que dice. Dice, profesor, si la batería se echa a perder, lo más probable que no pueda prender la moto con el botón de partida y se podría prender con la pata. Claro que sí, Álvaro. Está perfecto lo que dijiste. Si la batería de la moto se echó a perder, el botón no me va a funcionar. El botón para echarla a partir, que uno lo aprieta y suena, ran, 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 rum, y parte la moto, ya. Eso no va a funcionar. Como no puede hacer girar el motor solo, como la moto no se puede echar a andar a sí misma, por decirlo así, uno saca la pata y la echa a andar con la pata y con eso le da el impulso. Ya es una cosa o la otra. O la echo a andar con el motor o la echo a andar con la pata. ¿Ya? Pero, eh, pero recuerda que esto hay muy pocas motos que son así en verdad. ¿Ya? Modernas probablemente más pocas todavía. Ya la verdad que cuando se empezaban a poner motores de partida en las motos, ahí como que era más híbrida la cosa. Ya, pero después ya la mayoría de las motos vienen principalmente con botón y sin pata de arranque. Ya la mayoría de las motos vienen así ahora, que la verdad que entre pata y botón yo prefiero mil veces el botón, ¿ya? Otra forma en la que se puede echar a andar una moto, si es que tiene botón, por ejemplo, y no tiene pata, y además de eso se te acabó la batería, es tal como un auto empujándola, ¿cierto? Poniendo el cambio en segunda, a veces en tercera, dependiendo, ¿ya? Pero ahí se necesita un poquito de expertise porque es un poquito peligroso, ¿ya? Pero hay varias motos que se pueden echar a andar de esa forma. Obviamente motos que sean con transmisión mecánica. Ya, igual, el mismo caso que en los autos, ¿ya? El sistema de combustible entonces le dije que se dividía en dos. Deme un segundo. Ya, Álvaro, si te queda claro, avísame, y si no te queda claro, avísame también, por favor, ¿ya? Ya, el sistema de combustible, ¿cierto? En las motos. Dice, este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro carburador y filtro de aire. Después dice, el combustible se mezcla con el aire en el carburador. Y después dice que los motores, cierto, de modelos más modernos pueden tener inyección directa, dice acá, pero en realidad lo que el alma de esto es inyección electrónica, ¿ya? Inyección electrónica, porque la inyección directa es un tipo de inyección electrónica y la verdad que no muchos vehículos lo traen todavía porque es algo relativamente nuevo para los vehículos de gasolina. Nuevo me refiero que se esté masificando. Ya casi todas las tecnologías ya son bastante antiguas, pero así masificadas, perfeccionadas, es algo nuevo. Ya los vehículos más caritos ahora están teniendo ese tipo de tecnología de inyección directa. Unos mensajes acá los voy a leer. Sí, muy claro, dice Álvaro. Gracias. Ya, perfecto, Álvaro. Gracias a ti. Genial. Ya, entonces les dije que había un sistema con carburador y un sistema con inyección electrónica. ¿Cuál es mejor? Mil veces la inyección electrónica. ¿Por qué? Porque la inyección electrónica trabaja con sensores, ¿cierto? Que son elementos que permiten informar a un computador de las condiciones que están aconteciendo en ese momento, ¿ya? Y además de eso, ¿cierto? Y además de eso, hay otros elementos que se llaman actuadores, ¿ya? Que realizan gestiones para que el vehículo, el motor, ande mejor.
Los, la inyección electrónica está como vigilada por un computador, ¿ya? Ese computador permite, ¿cierto?, que se pueda saber, ¿cierto?, si es que el vehículo, por ejemplo, está quemando bien el combustible o no, ¿ya? Muy importante. ¿Por qué? Porque de esta forma puedo controlar también las emisiones contaminantes, ¿ya? La inyección electrónica lo hace todo sola. ¿Se acuerdan cuando antes decían que los vehículos se apunaban? No sé qué edades tienen ustedes, pero antiguamente decían, oye, ¿sabéis que tengo tal auto? ¿Cruzará la cordillera o no? Y la gente decía, sí, no, dependiendo, ¿ya? En la actualidad, cualquier vehículo moderno puede cruzar la cordillera, ya desde el punto de vista de que el motor se la pueda. ¿Por qué? Porque tiene inyección electrónica y la inyección electrónica tiene un rango, ¿cierto?, que puede corregir para que el vehículo ande mejor, ¿ya? Entonces es importante, ¿cierto?, este tema. Otra cosa, ¿cierto?, es el carburador. El carburador es un sistema mecánico para administrar la gasolina o la benzina, como le decimos en Chile, ¿cierto?, al motor. El carburador no es que sea un sistema malo, ¿ya? Pero no tiene este poder de corregir ciertas condiciones, ¿ya? Y además es un sistema que es 100% mecánico, ¿ya? Dependiendo para lo que yo quiera la moto, muchas veces si opto por un sistema con carburador o si opto por un sistema con inyección electrónica. Hay algo, sobre todo en las motos con carburador, que se llama llave de paso, ¿ya? A todo esto, haciendo un paréntesis, en el mercado existen muchas motos todavía con carburador, ¿ya? Pero en el mercado de segunda mano. En el mercado nuevo, ¿cierto? Creo que no quedan motos ya que se vendan con carburador, ¿ya? Y si es que quedan, son muy poquitos. Hasta hace unos pocos años atrás, no sé, 10 años atrás, había muchas motos en el mercado, las motos eran muy baratas, motos, por ejemplo, de marcas chinas y todo eso, eran bien baratas, uno podía comprar una moto así como estilo motar, ¿cierto? En 800.000 pesos, nueva, de paquete, 0 kilómetros, ¿cierto? Y en la actualidad ya no hay mucho de esos precios, ya hasta la moto más barata te cuesta, no sé, po, 1.200.000, 1.500.000. Y esto, aparte de la inflación, del paso del tiempo y todo eso, se debe a que las motos en la actualidad son, en su inmensa mayoría, nuevas me refiero, con inyección electrónica. Pero en el mercado de segunda mano seguimos encontrando motos que todavía son con carburador, ¿ya? Entonces, importante, ¿cierto? Aquí les quería contar el tema de las llaves de paso. Tuve una moto yo con carburador, aprendí a usar tarde la llave de paso de cierta forma, y yo quiero que ustedes, si es que tienen una moto con llave de paso, la aprendan a usar desde ahora ya, porque la llave de paso es una solución muy práctica, ¿cierto?, para estas motos que son más básicas. Para empezar, las motos más básicas no traen medidor de gasolina en el, en el tablero de instrumentos, ¿ya? Sino que lo que hacen es, lo que hacen es uno tiene que sacar la tapa y mirar el estanque si es que le queda combustible, ¿ya? Pero a veces a uno se le olvida y se queda sin combustible en plena carretera, ¿ya? Para eso es la llave de paso. La llave de paso tiene tres posiciones: una posición que es on, una posición que es off y una posición que es reserva, que normalmente dice res, ¿ya? Cuando la llave está en la posición on, el combustible pasa libremente desde el estanque hacia el motor o hacia el carburador. En la posición off, el combustible obviamente no pasa, está cortado. Y en la posición reserva cae la última parte de combustible que queda en el estanque. Pero cuando yo ando en la parte on, queda siempre una parte ahí en reserva.
cosa de que si yo voy andando en la moto y se me olvidó cargar combustible, la moto se va a parar. Se va a parar, ¿cierto? Me voy a tirar yo a un lado, ¿cierto? Me voy a bajar y decir, ¿qué pasó? Me voy a dar cuenta que me falta combustible. Como yo tengo la llave en la posición on, lo único que tengo que hacer para poder seguir mi viaje es pasar de la posición on a la posición reserva. Y va a caer el último poquito de combustible que tiene el estanque. De esta forma, ¿cierto? Ya estoy en antecedente de que no tengo combustible, por lo tanto ese poquito de reserva que me queda lo tengo que ocupar para irme a una bencinera, ¿cierto? A una gasolinera, a que me den, ¿cierto? A que me, o sea, no a que me den, pero a cargar combustible, ¿cierto? Y obviamente no quedar varado ahí, no quedar parado porque me falta el combustible, ¿ya? Entonces, muy importante usar de forma sabia, ¿cierto? Esa llave de paso. Siempre en condiciones normales debemos eh, usar la llave de paso en la posición on, ¿ya? Siempre debemos usar la llave de paso en la posición on. De esa forma, ¿cierto? De esa forma, vamos a tener un mejor, de esa forma vamos a tener un mejor funcionamiento de la moto, porque en caso de que nos pase algo, nos va a seguir quedando la reserva. ¿Por qué le hago hincapié en esto? Porque a veces hay gente que se da cuenta de la reserva y todo eso, y en vez de manejar en la posición on, maneja en la posición reserva. O cuando les pasa eso, echan el combustible, ¿ya? Y se les olvida devolver la llave a la posición on. Entonces les vuelve a pasar, pero ahora están en cero. ¿Por qué? Porque tenían la llave en la posición reserva y el combustible cayó de una vez, ¿ya? Sin ninguna posibilidad de poder tener una reserva, ¿ya? Así que súper importante. Después, y yo creo que esto ya va a ser lo último, dice que tenemos un nuevo cuadrito, ¿cierto? Azul, y nos dice que cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso, ya, eso ya lo hablamos, ¿cierto? De combustible para el motor y regular el paso de gasolina. Ya, eso de abajo ya lo hablamos, pero la primera parte dice que cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Eso es súper importante saberlo, ¿ya? Todos los motores de gasolina, con diésel, con lo que sea, ya de moto, de auto, de camión, da lo mismo, uno de sus defectos es que si están malos, ¿cierto? Empiezan a tirar humo, ¿ya? Y principalmente tengo en una moto tres tipos de humos, ¿ya? Humos visibles. Las motos tiran gases de escape, pero deben ser invisibles, ¿ya? Si es que está buena. Esos tres tipos de humo, si es que está mala, son humos visibles. Es humo negro, humo azul y humo blanco, ¿ya? El humo blanco puede ser vapor, ¿ya? Lo más probable es que si tira un poco de humo blanco puede ser vapor. ¿Cómo también puedo saber que es vapor? Porque disculpen, es blanco, el vapor de la tetera, pero una vez que sale, como que se diluye súper rápido, ¿ya? Cuando es humo azul, es un humo medio blanco, medio plomo, con un tono azulado, se ve el tono azul. Ahí significa que la moto está quemando aceite. Es un problema y puede ser un problema grave del motor que necesite una reparación urgente y que muchas veces no es una reparación barata. Y el último, ¿cierto? El número 3 es humo negro. Cuando hablamos de humo negro en una moto, por lo general es que estamos quemando demasiado combustible, ¿ya? Y eso puede ser desde un afinamiento, que es cambio de filtro, etcétera, cierto aceite, hasta un cambio de alguna pieza interna del motor o una regulación del carburador o algún problema en el inyector, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Queridos amigos, ya les mando un gran abrazo a todos. Agradezco todos los comentarios del día de hoy que estuvieron súper, súper buenos.
Agradezco que hayan respondido las preguntas que yo les hice, ¿cierto? Agradezco su participación y agradezco que hayan estado pendientes a este contenido, ¿ya? Les mando un gran abrazo, que les vaya muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicates.cl. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Hasta luego, Álvaro, que te vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao.